el turno del senador Eugenio Tuma, quien es licenciado en Ciencias Económicas, ingeniero comercial con mención en Administración de Empresas y contador auditor. Como profesional se desempeñó en Corfo, fue presidente del directorio de la empresa de servicios sanitarios de la Araucanía, ESAR. Paralelamente fue fundador, formador y organizador y administrador de empresas distribuidoras y supermercados en la región, especialmente Temuco. Su trayectoria política comienza en 1987 cuando ingresa al Partido por la Democracia. Luego, y representando su colectividad, fue diputado por el Distrito 51 de la Araucanía por 4 periodos legislativos consecutivos entre los años 94 y 2010, siendo vicepresidente de la Cámara de Diputados entre abril y octubre de 1999. En 2009 fue electo senador de la República por la 15ª circunscripción senatorial de la Araucanía Sur dentro del Pacto Concertación y Juntos Podemos por Más Democracia, periodo legislativo 2010-2018. Más tarde, en 2014, es nombrado como vicepresidente del Senado hasta marzo de 2015. En cuanto a la carrera legislativa, ha impulsado proyectos de defensa de consumidores, trabajadores, derechos de aguas e incentivar la competencia económica. Tanto en su rol de diputado como senador, ha integrado y presidido diversas comisiones. Además, es miembro de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y de la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión Europea. Lo invito, senador, a tomar la palabra. Bueno, en primer término, agradecer la oportunidad que me dan como senador de compartir con ustedes unas reflexiones frente a una preocupación que está instalada desde hace mucho tiempo en la región. Saludo al intendente, a los parlamentarios que nos acompañan hoy día, saludo a los panelistas, a los dirigentes de organizaciones gremiales, sociales, políticas. Quiero expresar que hoy día estamos aquí porque tenemos un problema grave, una preocupación sentida en la región. Y la mayoría de los que están acá son los que han sufrido en carne propia los actos de violencia que se han recrudecido en los últimos años. Pero también me invitaron a mí para hablar con franqueza. Y yo voy a decir cosas que a lo mejor no son del gusto del auditorio. Pero si queremos de verdad encontrar una forma de salir de este conflicto que tiene el Estado con la Araucanía, tenemos que decirnos las verdades y tenemos que saber enfrentar el modo en que vamos a salir adelante. Solo lo podemos hacer en conjunto, solo lo podemos hacer desde esta región y solo lo podemos hacer reconociéndonos en las diferencias. El porfiado Estado ha tenido un comportamiento permanente desde que se ha instalado en la región de la Araucanía. Primero, no respetó los tratados que la propia corona española ya había respetado. Hay más de 60 tratados, 66, 68 tratados que hizo el pueblo mapuche con la corona española. 22 con el incipiente Estado de Chile. Nada de eso se respetó. Y si nosotros queremos erradicar la violencia que se ha recrudecido por estos tiempos, no podemos seguir atacando sus efectos. Es cierto, necesitamos más protección policial, es cierto que ha molestado la reducción de la protección, hay que hacer gestiones para que se reinstale, pero de verdad creo sinceramente que desde que ese camino lo hemos tomado con mucho más fuerza, en vez de resolver los temas, lo hemos agudizado. No es el camino de más presencia policial para resolver los conflictos que la Araucanía tiene. En mi opinión, el camino es estudiar las causas. ¿Por qué estamos donde estamos? Y estamos donde estamos porque el Estado de Chile se instala
en un territorio que estaba habitado por los pueblos originarios. Algunos ya están extintos, los que quedan todavía están resistiendo por desaparecer, y todo ello los hemos excluido de cualquier participación en nuestra institucionalidad. Entonces, si esa es la razón del conflicto, entonces instalemos las mesas de trabajo con ellos. Pero tenemos una dificultad, y la dificultad es que particularmente el pueblo mapuche tiene una estructura determinada que no es la estructura tradicional de una nación, en que tiene una estructura piramidal y usted se entiende con sus dirigentes. Aquí tenemos un pueblo que ha sido primero despojado de sus tierras, de sus derechos, de su lengua, si ni siquiera hemos respetado el reconocimiento de su existencia. Países como Argentina, Brasil, que tienen menos de 2,5% de su población, hace rato ya lo han reconocido. En Paraguay, el 1,8% de su población es de los pueblos originarios. Y sin embargo, el 60% de la población habla guaraní. Solamente el 8% habla un idioma, castellano. Y la inmensa mayoría de la población habla español y guaraní, teniendo un 1,8% de su población. Nosotros tenemos 1/3 de mapuche en esta región y ni siquiera les permitimos colocar una bandera. Y aquí tenemos un conflicto entonces que no vamos a resolver si no hacemos reconocimiento, si no reconocemos la diversidad, si no establecemos un diálogo. Es difícil también, es complejo, con el pueblo mapuche es complejo establecer un diálogo porque ¿con quién conversas? Existen 2.500 comunidades, no puedes entenderte con cada uno de los dirigentes de cada comunidad, porque ellos legitiman a su dirigente como su representante, cada comunidad. Es por eso el camino que ha elegido la presidenta Bachelet cuando dice vamos a crear el Consejo Nacional de Pueblo, vamos a enviar un proyecto de ley, fue consultado con todas las observaciones que pueda tener ese proceso de consulta. Va a llegar un proyecto de ley y el Estado tiene que dar las facilidades para que también los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, pueda tener un entendimiento, pueda elegir un Consejo Nacional de Pueblo que los represente. Y de tal manera que tengas con quién negociar, de tal manera que tengas con quién conversar. Alberto Espena decía, tenemos que poner un límite, ¿cuánto vamos a saber cuántas tierras se van a comprar? ¿Hasta cuándo compramos tierras? ¿Con quién llegamos a ese acuerdo? ¿Entre nosotros? ¿Queremos paz social? ¿Vamos a lograr la paz social si excluimos a quienes con mayor necesidad son los que tenemos que tener sentados en la mesa para conversar y llegar a acuerdos? No está en la agenda de muchos el tener acuerdos con los mapuches. Lo que muchos creen es que los mapuches todavía tienen que quedar relegados a actividades menores o marginados a las actividades rurales. El tratamiento que en la historia de Chile le ha dado el Estado a los mapuches, lo que ha creado es un odio que no hemos resuelto, que no se ha superado. Y no se va a superar mientras no cambiemos de actitud, mientras el Estado no cambie de actitud, mientras la sociedad no cambie de actitud. Y por tanto, aquí tenemos un desafío mayor. Este evento que ha sido organizado tiene el título Gran Desafío, pero ese es el tremendo desafío. Un desafío en el cual nosotros debemos poner en valor
la diversidad y darle la oportunidad de la representación, el reconocimiento. Así como otros pueblos lo han reconocido, también tenemos que reconocerlo nosotros. Hacer un reconocimiento, no solamente en la Constitución, un reconocimiento en la vida diaria, en cómo nos reconocemos y nos reconocemos como seres que vamos a respetar esa diversidad, vamos a respetar esos derechos. Con Francisco Huechumilla, siendo él diputado en el año 99, presentamos un proyecto de reconocimiento constitucional y también la incorporación al Parlamento, con cuotas en el Parlamento, en todos los colectivos intermedios de la sociedad. Bueno, ahora, después de 16 años, ahora es necesario hacerlo. Es decir, la sociedad tiene que lograr mayorías para avanzar en ese reconocimiento y la necesidad de que ellos tengan una representación política. A veces se habla de la clase política de manera peyorativa. Muchos dicen la clase política. Y al mismo tiempo reclaman y dicen, mire, aquí hay que tener una representación adecuada. No hay otra forma que la sociedad moderna se legitime y resuelva sus conflictos y regule el modo en que vivimos, sino a través de la representación democrática. Entonces, quien dice la clase política, mire, si la clase política no es otra cosa que la representación democrática. Si hay otra fórmula en que los países van a regular o las sociedades van a regular su modelo, bueno, las hay, sí, claro, pero no nos gustaron. Los tuvimos durante 17 años, no nos gustaron, los rechazamos. No es una buena experiencia. Tampoco el populismo es una buena experiencia. No hay mejor forma que aquella que los ciudadanos eligen a sus representantes. Entonces, si alguien me dice que sin la política se va a resolver el conflicto de la Araucanía, está equivocado. Lo que necesitamos es más política. Lo que necesitamos es conversar más de política, no de la política partidaria. Es de qué política vamos a hacer y van a hacer los países o las regiones en función de resolver sus conflictos. Necesitamos más democracia. Los problemas de la política se resuelven con más democracia, con más transparencia, con más política. El tema de tierra lo vamos a resolver ¿cómo? Con una política de tierra. Eso es conversar. Eso es transparentar lo que queremos hacer. Conocer de cómo la CONADI sigue avanzando en la adquisición de tierra, pero si la adquisición de tierra es una restitución, es un derecho. En un momento determinado despojamos a los indígenas de sus tierras, que ya no se llamaban comunidades, les cambiamos el nombre, les pusimos reducciones, y a esas reducciones les dimos un título de merced que tampoco se lo reconocimos. Y entonces alguien dice, ¿hasta cuándo le compramos tierra a los mapuches? Pero si tenemos que resolver el conflicto. Si este tema de la violencia no se va a resolver, solo porque a alguien se le ocurre que tiene que ser con una vigilancia permanente, o con más carabineros, o más ley antiterrorista. Yo quiero decirles categóricamente que no conozco gente de nuestro mundo político que no condene la violencia y que la condene con toda la fuerza. Pero por favor, sigamos un camino que permita terminar con esto. Pero no vamos a terminar desconociendo esos derechos. Busquemos forma de hacer algo sensato. Busquemos la forma de llegar a un acuerdo de sensatez con el conjunto de las expresiones de representación en la Araucanía. Con ustedes, con la organización, también con las organizaciones de víctimas de la violencia. Si aquí tiene que haber un acuerdo para reparar. El problema es que no hemos ido todavía a los orígenes del conflicto. No reconocemos como Estado el daño que le hemos proferido o inferido a los pueblos originarios, y mucho menos tenemos un plan de reparación, si el plan de Araucanía tiene que ver con eso.
El Plan Araucanía también. Muchos lo invocamos diciendo, mire, aquí el Plan Araucanía es reconocer, es reparar, y ya lo dijo Verdad Histórica y Nuevo Trato en tiempo del presidente Lagos, una comisión que lideró el presidente Elwin, transversal. Ninguna de las recomendaciones de ese documento han sido cumplidas, han sido seguidas, han sido implementadas. Hay que caminar hacia allá. Tenemos que trabajar en una agenda legislativa de protección de derechos, primero de reconocimiento y luego de protección de derechos. Yo he estado trabajando, he puesto más de 50 indicaciones en el proyecto que crea el nuevo servicio de la biodiversidad. Biodiversidad que establece la administración de los territorios que son parques nacionales o que son áreas silvestres protegidas, y no hay una sola palabra de la presencia de indígenas o de la opinión que tienen que tener, no han sido consultados tampoco. El pueblo mapuche es parte de la biodiversidad. Y entonces seguimos como Estado haciendo agresión. Seguimos como Estado haciendo agresión, permitiendo que se inscriban sus marcas de sus símbolos tradicionales y se estén vendiendo y comercializando en el mundo. Yo he presentado proyectos de ley para proteger de la misma manera que se protege el símbolo de la bandera nacional y el escudo chileno, los símbolos de los pueblos originarios, en particular de los pueblos mapuche y Rapa Nui. Esos son los ejemplos que tenemos que ir dando, esos son los pasos que tenemos que ir dando para los efectos de establecer de verdad un reconocimiento, una reconciliación. Tiene que haber reconocimiento al daño, reparación, reconciliación, y a partir de allí creo que podemos construir de verdad condiciones de paz social. Quiero expresar que tenemos una agenda legislativa intensa, pero también necesitamos avanzar en la justicia y reparación. Justicia y reparación para los mapuches y los no mapuches. Y yo creo que cuanto antes en esta región deberíamos conformar una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo con 15, 20, 30 y establezcamos las condiciones en que el Estado va a hacer la reparación, que puede ser a través de los tribunales de justicia, pero al estilo, alguien lo dijo acá, al estilo de la Comisión Vales, para los efectos de compensar y reparar en algo, mitigar el daño, porque no se va a reparar totalmente, ni para los mapuches, ni para los no mapuches. Y luego señalar de que tenemos que poner en marcha lo que es la ley de Araucanía. No es ninguna novedad, no vamos a inventar el hilo negro, ya lo conversamos, tenemos todos los diagnósticos, tenemos todas las propuestas, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que la solución no va a llegar desde Santiago, no va a llegar desde la moneda, porque además desconocen en la moneda cuáles son los temas y cuáles son las propuestas que nosotros, aunque las conozcan, tampoco hay voluntad. No lo digo solamente por este gobierno, lo digo por todos los gobiernos. El problema del conflicto de la Araucanía es responsabilidad de los que vivimos acá. Y yo estoy con la mejor disposición de trabajar en esa línea, de buscar acuerdos dentro del respeto, del reconocimiento, de la diversidad y de la presencia del otro. Si no nos ponemos en los zapatos del otro, difícilmente tengamos unas condiciones de paz social y término de la violencia. La violencia no se termina con más carabineros, se termina con acuerdos. Claro, van a haber algunas minorías que van a mantener esa actitud y debemos perseguirla con toda la fuerza de la ley, arrinconarlo. Pero la inmensa mayoría de la población indígena y la inmensa mayoría de esta región lo que quiere es progreso, es paz social, y para eso estamos disponibles. Muchas gracias.